Muy buenos días, queridos estudiantes del cuarto grado de primaria. Les saluda la profesora Gabriela Rojas, la maestra del área de Ciencia y Tecnología del Colegio Andino. En esta oportunidad vamos a empezar nuestra sesión de clases de biología para los estudiantes de cuarto grado. Agradeciendo a nuestro Diosito, a nuestro Padre Celestial, la bendición de la salud y permitirnos estar en contacto a través de esta plataforma, vamos a iniciar nuestra sesión. Ya llamé a asistencia, ya tengo la relación de los estudiantes que están en sesión. Muy bien, ahora sí pueden apagar sus camaritas y vamos a empezar nuestra sesión. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante, lo cual nos va a servir para nuestra vida diaria. Antes de iniciar, vamos a conocer el propósito de nuestra sesión. ¿Para qué hacemos la sesión del día de hoy? El propósito de la sesión es que al término, ustedes, queridos estudiantes, van a estar en la capacidad de conocer y valorar la sangre y la importancia de ella para la vida. ¿Cuál será importante? Estuvimos hablando la semana pasada del aparato cardiovascular. Hablamos del corazón, ¿recuerdan? El corazón va a bombear lo que es la sangre. Entonces, hoy día vamos a conocer y ustedes van a valorar a lo que es la sangre y cuál será la importancia para nuestra vida. ¿Correcto? Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión. La sangre. La sangre es un tejido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan de la semana pasada, la sesión? ¿Cuáles eran los vasos sanguíneos? Los capilares, las venas y las arterias. Muy bien, Las muy bien, arterias, Iker. Los capilares, las arterias y las venas. Por dentro de esos vasos sanguíneos, ¿qué es lo que recorre? La sangre. Miren, acá yo tengo este ejemplo, este es un vaso sanguíneo, visto desde la parte de adentro. Y estas partículas pequeñísimas de color rojo que están girando ahí, es la sangre, ¿ya? La sangre, miren, tenemos el vaso sanguíneo. La sangre va a estar formada, dice, por el plasma, que es un líquido medio amarillento, y las células que va a formar. Entre esas vamos a tener el glóbulo rojo, miren estos de acá, son los glóbulos rojos, que también se llaman eritrocitos o hematíes, ¿ya? El glóbulo rojo se puede conocer como hematíes, o también lo podemos conocer como eritrocito. Luego tenemos las plaquetas, miren acá, esta plaquetita de color amarillitos. Las plaquetas, se llama también los trombocitos, pueden ser los trombocitos. Estas plaquetas van a ser muy importante en la coagulación. Cuando ustedes se cortaron o alguien se cortó de repente la manito o se hizo una herida, ¿qué pasó? Empezó a salir sangre, pero todo el día salió la sangre. Un ratito, y después ya no sale sangre. ¿Qué pasó? Las plaquetas son las que se van a poner como una barrera en la heridita y van a evitar que salga la sangre. Ellos son los que van a coagular la sangre. Luego, dentro de nuestra sangre también vamos a encontrar a los glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos son los que van a defender son nuestros anticuerpos, son los que nos van a defender de todo lo que es los microbios o bacterias que puedan ingresar a nuestro cuerpo. Entonces, por los vasos sanguíneos va a recorrer un tejido. La sangre es un tejido líquido, ¿ya? Va a recorrer un tejido líquido. Ese tejido líquido va a estar formado por el plasma, por los glóbulos rojos, por las plaquetas y los glóbulos blancos. Muy bien. ¿Qué función? ¿Para qué existirá la sangre? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Por qué será necesaria la sangre?
Para morir. ¿Para morir? ¿Qué es lo que transporta la sangre? ¿Por qué es importante la sangre? Porque sangre. La sangre. Muy bien, Yarumi. Muy bien, Yarumi. Muy bien. Es importante la sangre porque hemos dicho que la sangre va a llegar a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿correcto? ¿Ya? Transportar a las células todos los elementos necesarios para sus funciones vitales. ¿Y qué necesita una célula? Miren, niños, cuando nosotros comemos nuestros alimentos, estos alimentos hemos dicho que van a pasar ¿a dónde? Al tubo digestivo. En el tubo digestivo se va a transformar hasta sustancias pequeñísimas, adecuadas, que van a ser transportadas por la sangre. ¿A dónde? A las células. Entonces la sangre va a llevar ¿qué? Los alimentos, las sustancias necesarias a las células para que pueda vivir. ¿Correcto? Entonces la sangre lleva los nutrientes, nuestros alimentos que nosotros hemos consumido dentro de nuestro estómago, dentro de nuestros intestinos, va a transformarse en sustancias tan pequeñitas que van a tener que pasar a la sangre y van a llegar a las células. Muy bien. ¿Solamente alimentos? Yarumi nos dijo. También el oxígeno, correcto. Cuando nosotros hacemos ese proceso de respiración, absorbemos el oxígeno y se elimina el dióxido de carbono, al momento que estamos absorbiendo el oxígeno, ese oxígeno va a llegar a la sangre. Y la sangre va a transportar a todas las células de nuestro cuerpo. Cada una de estas células que están acá de color rojitas, ahí están llevando el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Es importantísimo entonces la sangre, porque en la sangre van a viajar los alimentos, los nutrientes y además el oxígeno para que llegue a todas nuestras células. Por eso es sumamente importante la sangre. ¿De qué color es la sangre? Roja. Roja. Muy bien. La sangre va a ser de color rojo. Ahora, ¿ustedes saben por qué es de color rojo? Por los glóbulos rojos. Por los glóbulos Ya. rojos. Muy bien, Dieguito, los glóbulos rojos. Rojos. Dime, Iker. Muy bien, Yarumi. Muy bien, vamos a ver. La composición de la sangre. ¿Cómo estará formada la sangre? Si cogemos un poquitito de sangre, menos de una gotita de sangre, y lo vemos al microscopio, computarizados de preferencia, se va a observar los siguientes componentes de la sangre. ¿Ya? Miren, ¿a ustedes alguna vez les han sacado sangre? ¿Han ido al hospital y les han sacado sangre cuando han estado de repente un poquito malitas o malitos? Sí, ¿no? Ahí llegamos y con un miedo la enfermera nos dice, estira el bracito, tú eres valiente. Y te saca un poquito de sangre en un tubito. ¿Recuerdan? Ya. Esa sangre lo van a llevar a un proceso de centrifugado. Lo van a poner a unas máquinas que van a dar unas vueltas a grandes velocidades. Y al momento de girar, después de un momento lo sacan y la sangre se va a separar de este tipo. Al fondo va a estar una especie de sustancia rojiza y encima va a estar un líquido medio amarillento. ¿Ya? Entonces, ahí se puede ver los componentes de la sangre. La parte del fondo se llama glóbulos rojos. Ahí, después del glóbulo rojo, va a haber una manchita blanca. Ese va a ser los glóbulos blancos. Y encima del glóbulo blanco va a haber un líquido medio amarillento. A eso se llama el plasma. Miren, de nuestra sangre, el 60% es el plasma. Es el líquido por el cual van a transportarse nuestras células sanguíneas. Entonces, la sangre va a estar formada por los glóbulos rojos, por los glóbulos blancos y por el plasma.
¿Ya? Miren acá, los glóbulos rojos también se llama hematíes o eritrocitos. ¿Cómo se llaman los glóbulos rojos? ¿Con qué otro nombre se conoce? Hematíes o eritrocitos. Correcto. Por ejemplo, yo me refiero a Guillermo. Yo digo, Yarón. Yarón o Guillermo. Sí. Cualquiera de esos dos nombres. ¿No es cierto? Entonces, el glóbulo rojo tiene también 3 nombres. Glóbulo rojo, hematíes o eritrocitos. Es lo mismo. ¿Ya? Los glóbulos blancos también se le conoce como leucocitos. Es su otro nombre. Glóbulos blancos o leucocitos. Y las plaquetas también se le conoce como trombocitos. Trombocitos. ¿Ya? Mire, ¿para qué sirve el glóbulo rojo? El glóbulo rojo son estas células que están girando, guiándose por la sangre, que está acá en la parte de acá, este gráfico. Ese glóbulo rojo es el que va a transportar el oxígeno. Es el que va a llevar oxígeno a cada una de nuestras células y va a recoger el CO2. Los glóbulos blancos son los soldados, son los que van a luchar con el enemigo dentro de nuestro cuerpo. ¿A ustedes les ha pasado en alguna oportunidad de repente cuando se hicieron una heridita o de repente se pincharon la manito o el dedito con algo y al momento les dolió y a las pocas horas o al día siguiente han visto que alrededor de ese pinchado o de esa heridita se formó una sustancia media blanquecina que le conocemos como pus? ¿Alguien les ha pasado eso? ¿O han visto que a alguien le pasó? Sí. ¿Ya? No. ¿Y qué será esa pus? Muy O bien, muchas. claro. ¿Y qué sería esa pus? El glóbulo blanco. Correcto, Dieguito. Correcto. Los glóbulos blancos se han concentrado en esa heridita porque ha ingresado microbios, ha ingresado bacterias. Y como ellos son los soldados que nos defienden del enemigo, que son las bacterias, se pusieron ahí como soldados a pelear con las bacterias y a pelear con los virus que han ingresado ahí, esa heridita. Y en la pelea han ido muriendo. Entonces, esa pus que se ha formado alrededor de esa heridita se conoce como los glóbulos blancos que murieron en la batalla. ¿Con qué nombre más se conoce a glóbulos blancos? Leucocitos. Entonces, los glóbulos blancos, leucocitos son los soldados de nuestra sangre que nos defienden contra las bacterias, contra los virus. Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, el virus puede ingresar a tu cuerpo y de repente no te contagias. ¿Por qué? Porque en cuanto entró el virus, ¿qué hizo tus glóbulos blancos? Lucharon. Pelearon y le ganaron y lo destruyeron. Entonces, si algunas veces el virus es más fuerte que los blancos, tienen una composición más fuerte. El glóbulo blanco no trabaja solito, el glóbulo blanco se puede agrupar. Muchísimos glóbulos blancos van a rodear a uno de ellos. Y en grupo le pueden ganar. Le ganan. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? Antes yo tenía COVID-19. Ya. Y ya ves tus glóbulos. Estábamos en casa y después me pasé y ya no tuve COVID-19. Muy bien. Quiere decir que tus células, tus glóbulos blancos, lucharon contra ese virus y le ganaron. Ahora, ¿y qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros glóbulos blancos ganen a todo ese enemigo que ingresa a nuestro cuerpo? Alimentarnos bien. Alimentarnos bien. Tenemos que comer una comida balanceada. Y hemos hablado de la cadena alimenticia, hemos hablado de la pirámide nutricional. Tenemos que consumir carne, tenemos que consumir de repente legumbres, verduras, fruta, para poder tener buenas defensas, buenos glóbulos blancos en nuestro cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estamos en el colegio,
Estamos ahí un día que hace frío, de repente viene un niño y empieza a chis, y a chis, a estornudar. Estamos diciendo que con el estornudo está liberando cantidad de virus. Esos virus han ingresado a nuestro cuerpo, porque nosotros estamos en el mismo lugar. Y no, y si es que está cerrada la puerta, está cerrada la ventana, los virus de hecho que están llegando a tu cuerpo. Entonces, ingresa el virus, al día siguiente, 2 niños ya no vienen al colegio. ¿Qué pasó? Ay, está con dolor de cabeza, Miss, ya le dio la gripe. Ah, pero otro grupo sigue normal. Entonces, ¿por qué a algunos les ataca más y a otros no? Porque no tienen buenas defensas. No tiene buenas defensas. Entonces, los glóbulos blancos son los que nos van a defender. Los glóbulos blancos son los que tenemos que formarlos en nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A base de nuestra alimentación. Comer bastante fruta, bastante verdura. ¿Correcto? Y las plaquetas se conoce como trombocitos. Decíamos que si me hago una herida, empieza a salir la sangre. Pero esa sangre va a salir un momentito. Después de un rato, me sigue doliendo, pero ya no sale sangre. ¿Qué pasó? Los trombocitos, cuando ven que se corta algo, se hace una herida, los trombocitos van a ponerse como una barrera y tapan la herida para que la sangre ya no salga. Entonces, ellos son los que van a coagular nuestra sangre. Ya sabemos entonces las funciones, ¿no? El glóbulo rojo es el que va a llevar el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos son los soldados que nos van a defender del enemigo, de las bacterias, de los virus, de los microbios. Y las plaquetas son los que van a coagular la sangre cuando uno se hace una herida. ¿Ya? Muy bien. Pero hemos dicho que no solamente existen glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, sino también hay esta parte líquida que va a permitir que las células puedan transportarse. ¿Y cómo se llama esa parte líquida? Se conoce con el nombre de plasma. Entonces, la sangre está formada por el plasma y por las células sanguíneas. ¿Y qué células sanguíneas? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Ahora, justamente decíamos, ¿y por qué nuestra sangre es de color roja? ¿Por qué Por de los color rojo? glóbulos rojos, por los glóbulos Ya, rojos. muy bien, el glóbulo rojo. ¿Pero qué tiene el glóbulo rojo para que sea rojo? Tiene la hemoglobina. Miren, la hemoglobina. Es una proteína que le da el color a nuestra sangre, la hemoglobina. Y su función es transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Ya ves? Va a ir a nuestra célula llevando oxígeno, luego va a recoger el dióxido de carbono y lo va a llevar a los pulmones para que se expulse afuera. Entonces, ¿por qué el color rojo de la sangre? Porque presenta la hemoglobina. ¿Y qué es la hemoglobina? Es una proteína que va a dar, ¿no?, el color rojo y además el que va a transportar oxígeno y dióxido de carbono. Muy bien. Hasta acá, niños. ¿Una pregunta? Niñas, niños, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Está claro? No, Miss. Muy No, bien. Miss. Continuamos entonces. Justamente. Decíamos, ¿no? Cuando estábamos un poquito malitos de repente, hemos ido al hospital y nos dijeron, vas a hacer análisis de sangre. Cuando te van a hacer el análisis de sangre, en sí se llama el hemograma. Te van a hacer un hemograma. O sea, ¿qué es el hemograma? Es el conteo de todos nuestros componentes sanguíneos y los valores normales de hemoglobina. Nuestra sangre debe tener un número exacto o un número promedio de componentes. Entonces, cuando vamos al hospital y nos sacan un poquitito de sangre, esta sangre lo van a poner a una centrifugadora y lo van a separar así. El líquido que se forma arriba, plasma, y las células que están al fondo. Entonces, el doctor te va a separar cuántos glóbulos blancos tienes, cuántos glóbulos rojos tienes, cuántas plaquetas hay, etcétera. Y este informe se llama hemograma.
¿ya? El hemograma. Y de acuerdo a esto, la hemoglobina en los adultos, ¿qué hemos dicho que era la hemoglobina? Era una proteína, ¿no? Es la Sí, Miss. proteína que da el Una color rojo a la proteína. sangre. Sí, Miss. Muy bien. La hemoglobina en los adultos es, la mujer va a tener de 11,5 a 14,5 galones por decímetro de litro de sangre. Decímetro de litro de sangre. En cambio, los hombres van a tener más hemoglobina en la persona adulta, del 13,5 al 16,8 galones por decímetro de litro. Gramos por decímetro de litro. ¿Ya? Las mujeres van a tener de hemoglobina del 11,5 al 14,5 gramos por decímetro de litro. Y los hombres van a tener del 13,5 al 16,0 gramos por decímetro de litro. Entonces, ese resultado que nos dan se llama hemograma. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si los valores que da el médico, porque los valores que da el médico debe ser un valor aproximado, porque ellos tienen el conocimiento, tienen la indicación de cuántos de hemoglobina debemos tener, cuánto de glóbulos rojos debemos tener, cuánto de glóbulos blancos debemos tener. ¿Correcto? Ahora, si en ese examen que hace el médico te sale un resultado y el resultado va a ser menor que el normal, ¿qué te dice el médico? Este niño o esta persona está con anemia. La anemia es una enfermedad que se da porque los valores de la sangre salen menor que lo normal. Entonces la persona, ¿no? Tiene anemia. ¿Qué es la anemia? Es la concentración baja de hemoglobina en la sangre. La hemoglobina está bien bajo. Y tiene que alimentarse entonces para poder levantar esa hemoglobina. Alimentos que debe consumir cuando estás con anemia. Almejas, cereales, vísceras. Ahí está el hígado, está el mondongo, está el vaso, las legumbres, los vegetales verdes. Y tienes que comer carne. ¿Correcto? Para no tener anemia. También la sangrecita, ¿verdad? Correcto, también la sangrecita. Yo El como hígado. eso. Muy bien, Jessica. Es por eso que eres una niña muy inteligente. El vaso. Y así que la mamá, dígale, mamá, prepárame mi caldo de vaso. Mamá, prepárame mi sopa de vaso. Mamá, prepárame mi hígado frito. O un hígado. O mi sangrecita. Sí, a mí nunca me ha gustado comer sangre o eso de hígado o estómago. Eso nunca me gusta comer. ¿No te gusta? Yo sí como hígado. Tampoco. Pero mira, Del hígado. es recomendado, ¿ve? Cuando una persona está abajo de anemia, cuando está con anemia, tiene que comer. Muy bien. ¿Qué sucede si tengo poca cantidad de hemoglobina? ¿Qué sucede si tienes poca cantidad de hemoglobina? Estás cansada, Anemia. con sueño, te vas al Anemia. colegio y no puedes aprender, estás más cansado, es porque estás con anemia. Hay que tener Anemia, no, cuidado. anemia. Hay que tener cuidado. ¿Ya? La anemia es porque las células o nuestra sangre hay poca cantidad de hemoglobina. Entonces estamos con mucho sueño, estamos cansados. Muy bien. Miren, ¿ustedes han escuchado hablar de la transfusión de sangre? No. Cuando una persona cuando una persona ha sido operada, o cuando una persona está con anemia, está muy débil, ¿qué hace? Entiendo. Miss, ¿cuál es la sangre que viene de la persona? ¿Esa rojita o esa Esta que está en la negra? bolsa, esta que está en la bolsa. Allá, ¿y la otra? También. ¿Ya? Pero acá le están poniendo una bolsa. Esta bolsa. ¿Ya? A la persona que está enferma, que está en la camita, de repente está con anemia, o de repente está con una operada,
porque cuando hacen las operaciones, ustedes saben que cortan, ¿no es cierto? Abren vasos sanguíneos y la sangre se va saliendo. Entonces, tienen que ponerle sangre, porque lo contrario, la persona se quedaría sin sangre y muere. Entonces, si están operando a una persona, tienen que ponerle sangre. A eso se llama la transfusión de sangre. Pero yo les pregunto, ¿a cualquier persona le podrán poner cualquier tipo de sangre? ¿O todas las sangres serán iguales? No, Miss, tiene No, que ser. No, no. Son diferentes. Si la persona Tiene que Son tiene ser positiva, diferente. la persona que le dona también. Correcto. Cuando se empezó a hacer la transfusión de sangre, dijeron, ya, para que la persona no se muera, vamos a ponerle sangre. En las primeras épocas donde ponían sangre, apenas ponían sangre al paciente, el paciente al poco rato se moría. Y todos se preguntaban, ¿pero por qué se muere? No debe morirse. Entonces se dieron cuenta de que la sangre son de varios tipos. Y que tenemos que conocer cuál es el tipo de sangre que tiene el paciente para poderle poner el mismo tipo, porque lo contrario, si yo le pongo otro tipo de sangre, la persona se muere. Se muere. ¿Ya? Muy bien. Miren. Estos son, ¿cómo se llaman estos glóbulos rojos? ¿Con qué otro nombre se conocen? ¿Nitrocitos? Eritrocitos. Eritrocitos. Miren, escúchenme por favor. El eritrocito que tienes tú en tu cuerpo y cada uno de nosotros, este eritrocito en su membrana que le recubre va a formar un aglutinógeno. Un aglutinógeno. ¿Ya? O llamado también antígeno. Si este aglutinógeno o antígeno es de tipo A, entonces este eritrocito o la sangre es de tipo A. Si la otra célula o de otra persona, su eritrocito de otra persona, forma un aglutinógeno B, entonces su sangre va a ser de tipo B. Cuando en algunas personas sus eritrocitos, su membrana no forma ningún aglutinógeno, no forma ninguno, entonces le decimos que su sangre es de tipo O. Cuando la persona o su eritrocito de una persona forma los dos aglutinógenos A y B, entonces decimos que su sangre es de tipo B. ¿Ya? De acuerdo al aglutinógeno que forma la célula de la sangre, te va a decir que las sangres son de 4 tipos. La sangre del tipo A, la sangre del tipo B, la sangre del tipo O y la sangre del tipo AB. ¿Correcto? Ahora, decíamos hace un momento, en el ejemplo anterior, en un inicio, cuando le hacían la transfusión de sangre a un paciente, le ponían cualquier sangre, el paciente moría. Moría. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra sangre, hemos dicho que tenemos anticuerpos, ¿no es cierto? Hemos dicho que tenemos nuestras... Diferentes sangres. Claro, sí, pero teníamos nuestros anticuerpos, que también se llama aglutinina. Ya, miren, dentro de nuestra sangre, si mi eritrocito forma un antígeno o un aglutinógeno de tipo X, entonces mi plasma va a formar mi anticuerpo, o sea, mi soldado. El soldado Y, ¿ya? Que va a ser el que va a atacar a cualquier otro agente que ingrese a la sangre, que no sea antígeno X. ¿Ya? Entonces, mire, por ejemplo, en nuestra sangre, si es de tipo A, el anticuerpo va a ser de tipo B.
Entonces, si ingresa algo que sea del tipo B, mi anticuerpo lo destruye y lo desaparece. Es por eso que cuando hacían las transfusiones de sangre en un inicio, de repente esta sangre era de tipo A y la persona era de tipo B. Y su anticuerpo de la persona había formado anticuerpos que destruían a todo lo que era del tipo A. Le ponían la sangre y lo destruía. Y también esta sangre tenía anticuerpos que destruía, por ejemplo, la célula B. Ingresaba a su cuerpo y empezaba a destruir todos los glóbulos rojos de la persona, por eso moría. Es por ello que cuando vamos a hacer nuestras transfusiones de sangre, tenemos que saber qué tipo de sangre somos nosotros. Si somos del tipo A, si somos del tipo B, si somos del tipo O somos del tipo AB. ¿Qué pasa si nos pasa un accidente? ¿O qué pasaría si a tu mamá o a alguna persona que nosotros queremos mucho le ocurre un accidente? Y el médico te dice, necesito sangre, urgente para tu mamá o urgente para tu familiar. Y te pregunta, ¿qué tipo de sangre eres tú? ¿Puedes donar a tu mamá? Entonces es necesario que nosotros debemos saber qué tipo de sangre soy yo. Y es más, tener que saber qué tipo de sangre es tu mamá, qué tipo de sangre es tu papá, qué tipo de sangre es tus hermanos, para que si por A o B hay alguna necesidad de poder donar sangre, entonces yo sé que si mi sangre es A, de repente yo no puedo donar a mi amiga, a mi mamá que es de tipo B, porque mi sangre A, dentro de mi anticuerpo, dentro de mi sangre, si esto es A, ha formado un anticuerpo B. Entonces, si le ponemos sangre de tipo B, mi anticuerpo lo destruye. Entonces, mataría a la persona que estoy pasando mi sangre. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario saber los tipos de sangre. Entonces, mire, cuando el grupo es A, cuando el tipo de sangre es AA o AO. ¿Ya? Si la sangre, porque el tipo de sangre que tenemos nosotros son lo que nuestros padres nos han heredado. Si mi papá ha sido grupo AA y mi mamá ha sido grupo AA, AO, el grupo de sangre que tengo yo o los aglutinógenos es de tipo A. Pero miren, si mi aglutinógeno es de tipo A, en mi sangre se ha formado anticuerpos de tipo B. Estos anticuerpos que están en mi cuerpo de tipo B, cuando ingrese cualquier tipo de célula que sea del tipo B, lo destruye. Entonces, si yo tengo sangre A y me van a poner sangre B, mis anticuerpos lo van a destruir y estos anticuerpos van a matar a mi célula, entonces me muero. Es por eso necesario saber qué tipo de sangre somos para recibir anticuerpos. ¿Quién tiene grupo B? Si la mamá o el papá es de grupo BB y la mamá es de grupo BO, entonces el hijo va a tener el grupo B. Y si él tiene grupo B, ¿cómo serían sus anticuerpos? Anticuerpos de tipo A. El contrario. Miren, ¿cuándo tiene el grupo AB? El grupo AB es cuando cada uno de ellos tiene AB. Entonces, dentro de la célula del eritrocito se va a formar ese antígeno o aglutinógeno de tipo AB. Y estas células, como tiene los dos, no va a tener ningún anticuerpo. No va a tener ningún, sin aglutininas, que son también los anticuerpos. Ahora, el grupo O, las paredes del eritrocito no va a formar ningún antígeno o aglutinógeno. No es ni A, no es ni B. Y sus anticuerpos va a ser A o B. ¿Correcto? Entonces, este grupo sanguíneo es universal. Este grupo sanguíneo O, como no tiene ningún anticuerpo contrario, puede donar al grupo B, puede donar al grupo A.
Y este grupo AB puede recibir sangre del grupo A o puede recibir sangre del grupo B, porque en su cuerpo no van a ser destruidos. Entonces, esos son los 4 tipos de sangre, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de grupos tipo de sangre? El tipo de grupo, tipo A, el tipo B, el tipo AB y el tipo de grupo O. Ahora, de tareita va a ser que ustedes tienen que averiguar cuál es tu grupo sanguíneo. ¿Tú eres A, tú eres B, AB o tú eres O? Eso tenemos que saber, ¿ya? Y a la mamá le vas a preguntar porque ella debe saberlo. Cuando han ido al hospital, cuando naciste, ahí el médico te dice, este bebé es de grupo sanguíneo tipo A o este bebé es de grupo sanguíneo B. Ahí te lo dan. Eso tenemos que saberlo, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a empezar a completar este cuadrito. Un cuadro de doble entrada. Si el donante es de grupo A y el receptor es de grupo A, ¿cuál es el grupo sanguíneo que se forma acá? A, A. ¿No es cierto? Se combinan los dos. Si el donante es del grupo B y el receptor es del grupo A, sería AB. Ay, a ver. AB. Si el donante es del grupo AB y el receptor es del grupo A, acá también va a ser AB. B. AB. Si el donante es del grupo O y el receptor es del grupo A, entonces se va a formar el A. O. O. Si el donante es del grupo A y el receptor B, se formaría AB. A ver. AB. Claro. Si es AB y B, o acá sería BB, ¿no es cierto? B, BB. 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 Donante AB, receptor B es AB. AB. O y B serían BO. BO. El donante es AB, o el receptor, el donante A y el receptor AB, ¿cómo se formaría? AB. A ver. AB nada más. AB. Si el donante es B y el otro es AB, también se forma AB. Si es AB, AB, AB. A. A ver. B. AB O sería ABO. ABO. Ya. Ahora, en la otra fila queda para ustedes. Lo van a completar. Hay que entender, niños, de que el que tiene la sangre AB